Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, amigos que nos acompañan, sean todos bienvenidos. Nos encontramos escudriñando las características del único Dios vivo y verdadero, sus perfecciones, sus atributos. Lo hemos dicho en más de una instancia, Dios mismo se encarga de contarle a el ser humano quién Dios es, habiendo Él grabado en nuestra conciencia que Él existe. Para conocer sus características específicas necesitamos la revelación que Dios da a través de las Sagradas Escrituras. Y hace ya un tiempo que hemos estado escudriñando diversas características que manifiestan a Dios como inigualable. Es magnífico, es extraordinario. Los que hayan estado atentos y hayan prestado un poco de atención, sea leyendo o escuchando, habrán podido detectar que Dios no puede ser asemejado, no puede ser comparado, no puede en nada querer igualarse a Él, pues es superior a todo. Sobrepasa la capacidad y el entendimiento humano y lo único que podemos hacer es volvernos, postrarnos sobre nuestros rostros y adorarle. Hoy Hoy estamos dispuestos para conocer una nueva característica de Dios. Pero tenemos que hacer una breve aclaración. Si bien mantenemos esa declaración inicial que este es un estudio casi que a modo de títulos acerca de las características de Dios, no estamos profundizando en cada pasaje que nos habla de tal atributo o tal perfección. Vamos a hacer una serie dentro de otra, por así decirlo. Estamos viendo los atributos de Dios y por algunas semanas vamos a detenernos en esta característica particular de Dios, tan importante como vamos a ver hoy y en las semanas siguientes. Vamos a invertir un poco más de tiempo que lo habitual, porque creemos que es muy importante que aprendamos todos de una manera segura y de una manera precisa esta característica o este atributo de Dios. Invitamos, antes de ver de qué se trata, invitamos todos a ir al Antiguo Testamento, el libro del Deuteronomio, capítulo número 6. Esto lo hemos leído anteriormente dentro de la serie Atributos de Dios. Vamos a releer un pasaje muy conocido para la nación de Israel, el cual es el versículo 4. Deuteronomio 6:4. Dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Está expresado ese verbo presente y tiene la idea de que fue, es y será siempre de manera continua. Está expresado ese verbo ser. ¿En qué modo? Es en el masculino singular. Es enfático el texto de que Jehová o el Señor, este Dios que sobrepasa los límites, este Dios que no tiene nada que le esté restringiendo, el Dios único, es uno. Por eso es un verbo, este tiempo verbal tiene esa idea de que es absolutamente estricto en su singularidad. Uno es el Señor Dios. Esto no solo lo enseña el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento coincide con esta enseñanza, porque recuerden, la Escritura no puede ser contradecida. Por ejemplo, Jacobo, siervo del Señor, en el Nuevo Testamento, cuando decimos Jacobo estamos hablando de Santiago, que es la traducción de dicho nombre a nuestra lengua. El libro de Santiago dice así en el capítulo número 2, en una pregunta. Capítulo 2 de Santiago, versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. ¿Tú crees? Y es una interrogante afirmación. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. ¿Por qué bien haces? Porque crees lo correcto. Dios es uno. Es un Dios, una sustancia. Este Señor, este Dios creador es uno. No múltiples dioses. No creemos los cristianos en múltiples deidades. No creemos en lo que tristemente las falsas religiones proclaman, múltiples dioses. Un solo Dios, el único, el exclusivo. No hay quien se asemeje a Él. Un solo Dios.
Y aquí también en el Nuevo Testamento, pero ya en una proclamación de adoración del apóstol Pablo, encontramos en Primera de Timoteo esta declaración. Dice así, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. ¿Cuál es la idea que presenta el apóstol Pablo? La misma, la singularidad de Dios, de que no hay múltiples dioses, sino hay un solo Dios, el Dios vivo y verdadero, al que hemos estado escudriñando a lo largo de esta serie, la serie de los atributos de Dios. Dios es único, como lo enseñó Judas también en su libro, casi que idénticamente anunciado como lo dijo Pablo en el libro de Judas, que es el penúltimo libro de las Escrituras antes de Apocalipsis. Dice en el único capítulo, pero versículo 25, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Por ende, este comienzo de característica, declaramos de manera enfática: Dios es uno, una sola esencia. Una sola, se podría ver, es una palabra que es semejante, sustancia. Un solo Dios. Dicho eso, invitamos al libro de Génesis para leer algo que a muchos les puede sorprender. Libro de Génesis al inicio, en el capítulo 1, versículo 1 y 2, dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y aquí está la clave, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el mismo inicio del relato de la palabra de Dios, ¿qué nos cuenta Moisés, siervo de Dios inspirado por Dios mismo? De que Dios es espíritu. El Espíritu de Dios está realizando una acción. Luego, más adelante, dentro posiblemente 2 semanas, prestaremos atención al obrar del Espíritu de Dios, cuando pongamos foco de atención en Él. Pero aquí lo que vemos ya al inicio, ¿de qué? El Espíritu de Dios es manifestado en el inicio de la creación. Y no solo eso. Si nos adelantamos al versículo 26 y 27, encontraremos la plenitud del atributo y vamos a desvelar este misterio que hemos mantenido por estos minutos de qué estamos hablando acerca de esta característica de Dios. Miren el versículo 26 y 27, dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Quién dijo? Elohim. Elohim, que es uno de los nombres de Dios que habla de esa función de juez, Dios. Pero lo importante es, Dios, Elohim, o el juez, ¿qué dice? Leyendo ahora literal, hagamos a Adán es hombre, según nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y si tú estás escuchando atentamente, ¿qué habrás notado? Plural. Acabamos de ver en los primeros pasajes enfáticos, Dios es uno. Pero aquí Dios mismo, el Dios que es uno, una sola sustancia, una sola única esencia, que dice cuando va a crear al hombre, utiliza el verbo plural. Hagamos, primera persona del plural, hagamos al hombre a nuestra semejanza. Nuevamente utiliza el plural aquí. A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Sigue la descripción en el versículo 26, no vamos a poner foco de atención en lo que está creando Dios, pero ahora vamos a hacernos esta pregunta. ¿De quién habla Dios? ¿O a quién le está hablando Dios? ¿Por qué utiliza un plural Dios cuando va a crear al hombre? Alguien dirá, Dios le está hablando a los ángeles.
los ángeles que están alrededor del trono, a ellos le estará hablando, estará dialogando con sus criaturas. La respuesta la vamos a obtener aquí en este versículo y en algún versículo siguiente de esta misma sección de Génesis. Dice así en el 27, que relata Moisés: así creó, estamos leyendo más literal el texto, así creó Elohim, o sea, el nombre de Dios como juez, al hombre a imagen suya, a la imagen de Elohim o de Dios, lo creó, hombre y mujer, o macho y hembra, los creó. En el versículo 26 dijo: hagámonos a nuestra imagen y semejanza. Y ahora en el versículo 27, ¿qué encontramos de parte de Moisés? Anulada la posibilidad de que le estuviese hablando a los ángeles. ¿Por qué? Porque Dios creó al hombre a la imagen y semejanza de Dios. Por eso dice Moisés: a imagen suya, a la imagen de Elohim o de Dios, lo creó. O sea que el plural que utilizó Dios en el versículo 26 es concerniente a Él mismo. Estaba hablando Dios mismo de crear al hombre a la imagen de Dios, y ese Dios utilizando un verbo plural. ¿De qué está hablando? De una sola esencia con personas distinguibles en la misma, diferenciables, en esta comunión de la esencia de Dios, esta sustancia única, inigualable de un solo Dios, pero que se distingue en sí mismo, en el Dios Padre. Y aquí se habló de quién, de también el Espíritu de Dios, y lo que veremos en instantes, el Hijo de Dios. Pasemos al capítulo siguiente. En el capítulo 3 veremos que nuevamente Dios nos destaca esto. En el versículo 22, Génesis 3:22, luego de la caída del hombre en el huerto del Edén, dice así: y dijo Jehová Elohim, estamos leyendo literal el texto, he aquí el hombre se ha convertido como uno de nosotros. Primera persona del plural. Dios que dice, el hombre es como uno de nosotros, conociendo bien y mal. Ahora no estire, la idea es estirar para agarrar, estire su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Nótese, el hombre es ahora uno semejante a quién, a nosotros. ¿Y Dios a quién está hablando? A sí mismo, no a los ángeles, porque ya vimos que Dios creó al hombre a su imagen. No lo creó a la imagen de los ángeles, sino que Dios creó al hombre a su imagen. Y Dios habla consigo en plural. Por ende, nosotros podemos detectar que Dios es exactamente una sola esencia, pero dentro de esa esencia tiene personas que son distinguibles. Como ya vimos que el Espíritu de Dios se estaba moviendo sobre la faz de las aguas, como vimos al Padre en el primer versículo, y el Nuevo Testamento va a ser enfático en mostrarnos al Hijo. Vamos al Nuevo Testamento, está pasando nuestro tiempo y aún tenemos algunos pasajes más que queremos escudriñar. Aclaramos, vamos a estar algunas semanas más en este tema que es tan importante, para profundizar en él, viendo al Hijo y al Espíritu como Dios, así como hoy estamos viendo al Padre en esta esencia única, pero en personas distinguibles. En el Evangelio de Mateo encontramos el relato del nacimiento del Salvador, del Mesías, Jesús el Cristo, y encontramos la manifestación y el comienzo del ministerio de Jesús. Para comenzar el ministerio, Cristo Jesús tenía que ser ungido de parte de Dios el Padre. Pero lo notorio que encontramos es esto. En el capítulo 3, versículos 13 en adelante, dice así: entonces Jesús, estamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, Juan el bautizador, el primo del Señor, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos con toda justicia. Entonces le dejó. Y ahora leemos: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, ¿y qué? Y vio al Espíritu de Dios
que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Cuál es la situación? Jesús está siendo inmerso en aguas para cumplir con toda justicia. No que Jesucristo necesite ser bautizado para arrepentimiento como el resto de nosotros. En Jesús no hay necesidad de arrepentimiento porque en Él no hay pecado. Pero con la identificación con los que venía a salvar, Jesús para cumplir con toda justicia es inmerso en agua como nosotros. Y luego que sube, o sea, se levanta de esta inmersión de las aguas, pasa algo. Desde el cielo, ¿qué desciende? El Espíritu de Dios, y ese Espíritu viene sobre Jesús. Nótese que es distinguible el Espíritu viniendo desde el cielo y reposando sobre Jesús, el Hijo de Dios. Pero no termina allí. Y hubo, he aquí, o sea, una voz desde los cielos diciendo: este es el Hijo mío, el amado mío, en quien me he complacido. La voz desde el cielo es la voz del Padre, que declara a Jesús como el Hijo suyo y declara que en él tiene complacencia. ¿Qué notamos en este texto? Notamos al Padre, notamos al Espíritu y notamos al Hijo. Un Dios, una esencia en personas distinguibles. Por eso Jesús vio al Espíritu descender desde el cielo y el Espíritu posar sobre Jesús. Y que también se escuchó la voz del Padre desde el cielo hacia la tierra. La esencia es la misma, pero son distinguibles las personas. Por eso es que nosotros declaramos a Dios uno, pero distinguible en personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tenemos que declarar, quizás si tú eres estudiante de las Escrituras, hayas escuchado esa palabra o esa declaración de Dios Trino o la Trinidad. Es lo que estudiantes de las Escrituras han encontrado como palabra para definir este atributo de Dios. ¿Por qué nosotros no estamos empleando esa palabra? Porque la misma no está en la Escritura. Lo que sí está en la Escritura es la definición de dicha palabra. El concepto, la enseñanza de que la esencia de Dios es una, no hay múltiples esencias porque si no habrían múltiples dioses, hay un Dios, pero ese Dios es distinguible en su esencia en Padre, en Hijo y en Espíritu Santo. Continuemos. Ahora vayamos al Evangelio de Juan nuevamente. Hay muchísimos pasajes para ver esta realidad. Nosotros estamos seleccionando algunos y nos queda muy poco tiempo para este encuentro de hoy. En el Evangelio de Juan, Jesús está pronto, dentro de muy pocas horas, va a ser arrestado. Se encuentra con los discípulos, con los 11, porque el número 12 de este grupo de discípulos que le habían seguido en el ministerio terrenal de Jesús ha partido de este encuentro. ¿Para qué? Para traicionar al Señor de Gloria. Estamos hablando de Judas Iscariote. Ahora junto a los 11 Jesús empieza a revelar verdad que parte comprenderán y parte van a comprender luego de la resurrección de Jesús. Hay mucho para leer y nosotros tenemos muy poco tiempo, por ende vamos a adelantarnos al Evangelio de Juan capítulo 14 a partir del versículo 6. Nosotros vamos a estar leyendo el texto pero en una expresión un poco más literal concerniente al texto griego. Cada uno lea la versión de la escritura que tenga, sea Reina Valera, Biblia de las Américas o lo que fuese. Dice así a partir del versículo 6. Dice a él Jesús. Jesús le va a hablar a Tomás que le acaba de hacer una pregunta. Yo soy, primera persona de singular, el camino y la verdad y la vida. Nadie viene o accede al Padre sino por o a través de mí. O sea, el único medio de acceso a Dios el Padre es Dios el Hijo. Nótese, diferenciando en personas al Padre con el Hijo. Continuamos. Dice a él Felipe. Felipe ahora va a decirle a Jesús: Kyrios, o sea, Señor, muéstranos el Padre y suficiente es a nosotros. ¿Cuál es la necesidad que tienen los 11? Ver al Padre. Si nos muestras al Padre, es la idea que le está presentando Felipe, quedamos satisfechos, estamos completos. Por eso es la necesidad que tenemos, ver al Padre. Suficiente será a nosotros si nos muestras al Padre. Vamos a ver qué responde Jesús. 9. Dice a él Jesús: tanto tiempo con vosotros estoy y no me habéis
conocido, Felipe? El que habiéndome visto, o sea, el que habiendo visto a Jesús, ¿qué pasó? Ha visto al Padre. ¿Cómo tú dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo en el Padre, la idea es yo soy en el Padre, y el Padre en mí está? Las palabras que hablo a vosotros, desde mí mismo, no hablo, sino el Padre en mí residiendo o en mí habitando, hace las obras de él. Nótese que los discípulos estaban igualmente confundidos o necesitados de verdad, como lo puedes estar tú en este encuentro. Los discípulos querían saber de esta realidad, de la esencia de Dios, y esto distinguible de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Querían contemplar y conocer al Padre. El Hijo les dice, al verme a mí, al Padre están viendo. Porque el Padre en el Hijo habita, reside. El Padre en el Hijo es y el Hijo en el Padre. Y no solo eso, sino que las palabras que emite el Hijo son palabras del Padre a través del Hijo. Y las obras del Hijo son hechas de parte del Padre a través del Hijo. Es lo que les está enseñando Jesús. Dice él, ahora nos toca el versículo 11. Creed, es un imperativo, a mí, creed a mí que ¿qué? Que yo en el Padre y el Padre en mí. Pero si no, la idea es, si no me crees esta declaración, ¿qué hagan? A través de las obras mismas creed. Crean, discípulos, que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Pero si no crean la declaración porque les es muy compleja, crean las obras. A través de las obras que hizo el Hijo, y va a venir la más gloriosa de ellas, que es levantarse de entre los muertos, el Padre levantar de entre los muertos, 3 jornadas después de esta, que sea crucificado. Crean a través de esas obras que el Padre está en el Hijo. Por ende, el Hijo es Dios, uno con el Padre. ¿Cómo sigue? Con el 12. Amén, amén. O sea, de cierto, digo a vosotros, el que creyendo en mí, las obras que hago también hará, y mayores, que éstas él hará, porque yo al Padre voy. O sea, el Hijo vino del Padre a esta tierra, y ahora el Hijo declara que al Padre vuelve. Un Dios en personas distinguibles. ¿Cómo sigue? Y lo que pidieres en el nombre mío, esto haré. ¿Con qué fin el Hijo va a responder las peticiones hechas en su nombre? Para que sea glorificado el Padre en el Hijo. Por ende, cuando pedimos algo en el nombre de Jesús, acorde a la voluntad de Dios, el Hijo mismo se encarga de responder la petición para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Gloria vaya al Dios vivo y verdadero. Si algo, 14, pidiereis a mí en el nombre mío, yo lo haré. Si me amáis, los mandamientos míos guardaréis. Y aquí viene la clave, porque alguien dirá, bueno, empezamos a comprender que el Padre y el Hijo son uno, están en comunión continua, una esencia, el Padre y el Hijo, pero no hemos visto nada acerca del Espíritu que sea uno en esta esencia junto al Padre y el Hijo. Aquí viene la clave de la enseñanza de Jesús. Dice así, si me amáis, los mandamientos míos guardaréis. Y yo rogaré al Padre. O sea que el Hijo, ¿qué va a hacer? Pedirle al Padre. ¿Se acuerdan que en el libro de Génesis notamos que esa comunión y ese diálogo, ese trato en la esencia de Dios? ¿Se acuerdan cómo Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen? La esencia de Dios hablaba en un plural. Aquí que notamos, petición de Dios Hijo a Dios el Padre. Rogativa del Hijo al Padre. Es lo que declara literalmente Jesús. Yo rogaré al Padre. ¿Qué va a rogar? ¿Y qué va a hacer el Padre? Y otro paracleto, que esa palabra tiene la idea de ayudador, intercesor, confortador. Él os dará.
El Hijo va a rogarle al Padre y el Padre va a responder la petición del Hijo. ¿Y qué va a darle a los discípulos? Si tú eres creyente, a ti incluido y a nosotros que hablamos a todos, ¿qué nos va a dar? Un paracleto del griego, que es un intercesor, un ayudador, un confortador, entre otras verdades acerca de quién. Ya vamos a ver quién es en el versículo 17. Pero ¿qué va a hacer? Para que esté con vosotros por la edad, o sea, para siempre. Este ayudador, este intercesor, va a estar para siempre con los discípulos de Jesús, no solo con los apóstoles en el primer siglo, con todos los discípulos que vendrían de Jesús, va a venir de parte del Padre un intercesor, un ayudador, un confortador para siempre. Ahora, este que ha de venir es especial porque nadie puede estar para siempre, ¿verdad? No puede ser un hombre común, ni mucho menos. Entonces, ¿quién es este intercesor? Versículo 17. El Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu de Dios. Ese es el intercesor, el ayudador, el confortador que va a dar el Padre a los discípulos cuando el Hijo sea ascendido a los cielos y vuelva al Padre. El Espíritu de verdad o el Espíritu de Dios. Quien el mundo no puede, o sea, no tiene la capacidad o la habilidad de recibir. ¿Por qué no puede el mundo recibir al Espíritu de verdad o al Espíritu de Dios? Porque no le ve ni le ha conocido. Miren aquí la clave. Pero vosotros, ¿quién es ese vosotros? Los apóstoles que están junto a Jesús en este momento. Pero vosotros le conocéis. ¿A quién le conocen? ¿De quién está hablando? Del Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios, el Paracleto que el Padre va a enviar por rogativa del Hijo. Vosotros le conocéis. Por favor, presten atención porque aquí está la sustancia de toda esta sección y el punto al que queremos llegar. El que pueda comprender esto va a comprender toda esta enseñanza. ¿Cómo dice? Porque con vosotros reside o habita. ¿De quién está hablando? Del Espíritu, ¿verdad? Era todo el tema, esta sección, el Espíritu de verdad, el Paracleto. Con vosotros reside y en vosotros estará. Nótese, ¿qué ha pasado en estos 3 años en la vida de los discípulos? ¿Quién ha residido con ellos? El que está hablando, el Señor de gloria, Jesús el Cristo, el Mesías, a quien han seguido, el maestro de ellos, ¿verdad? Quien se está dirigiendo a ellos, a quien ellos están viendo. Él, Jesús, es quien reside con ellos. Pero Jesús está ahora hablando del Paracleto que va a enviar el Padre, ¿verdad? A través de la rogativa del Hijo. Entonces, cuando los discípulos ven al Hijo, ¿a quién están viendo también? No solo al Padre, como le dijo a Felipe y a Tomás anteriormente, no solo están viendo, en especial a Felipe, no solo al Padre están viendo, ahora aprendemos que están viendo al Paracleto, o sea, al Espíritu. Por ende, Dios es el Padre, Dios es el Hijo y Dios es el Espíritu. Y esto lo confirmamos con lo que sigue. Y en vosotros, futuro indicativo, estará. ¿Quién va a estar en vosotros? El Espíritu que va a derramar el Padre, como esa cascada de agua viva, esa fuente de agua de vida que iba a brotar en cada uno de los creyentes, en base a este mismo Evangelio en el capítulo 7, el Espíritu. El Hijo estuvo con ellos en la tierra y cuando el Hijo se ha ascendido a los cielos, ¿qué iba a mandar el Padre del cielo? El Espíritu dentro de los discípulos, porque como enseña el libro de Romanos, el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones a través del Espíritu que nos ha sido dado. El Espíritu ahora está en nosotros. ¿Y por cuánto tiempo? Dijo, para siempre. Cumplimiento del nuevo pacto, de lo que había enseñado, por ejemplo, el profeta Ezequiel, que Dios nos iba a limpiar, nos iba a dar un corazón de carne, iba a quitar el corazón de piedra, iba a poner su Espíritu dentro de nosotros. Entonces, ¿de quién habla Jesús? Del Espíritu. ¿Y a quién están viendo los discípulos? Al Hijo. Y si al ver al Hijo ven al Paracleto, el Paracleto es uno con el Hijo y es uno con el Padre. Una esencia en persona distinguible. Creemos, hermanos, prontos para despedirnos, que hay un pasaje que hace el resumen perfecto de esta enseñanza. Y nosotros damos gracias a Dios que uno de los que escuchó esta enseñanza, llamado Juan, se encargó décadas después de escribir estos 2 versículos que vamos a leer. En la primer carta de Juan, en el capítulo número 5 tenemos esta gloriosa enseñanza.
Dice así. Nosotros nuevamente leemos literal, lo más preciso posible al texto griego. Dice así, Primera de Juan, capítulos 5, 6 y 7. Este es el que vino, hablando de Jesús. Este es el que vino por agua y sangre, Jesús Cristo. No por agua solamente, sino por agua y por sangre. Y el Espíritu, ¿qué Espíritu? El Espíritu de Dios es el que testificando, porque el Espíritu es la verdad. ¿De dónde proviene esto? Del capítulo 14 del Evangelio de Juan, que dijo, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Lo enseñó Jesús, Juan lo aprendió y afirma que el Espíritu de verdad y el Espíritu es la verdad, da testimonio acerca del Hijo. ¿Sí? ¿Cómo sigue? Versículo 7. Porque 3 son los que testificando en el cielo. 3 hay testificando en el cielo. Ahora, ¿quiénes son los 3? El Padre, el Logos y el Espíritu Santo. El Padre, bueno, no tenemos dificultad en saber quién es el Padre. Ahora, ¿quién es el Logos o el Verbo? Si has leído el Evangelio de Juan, tú habrás aprendido en el capítulo 1 que el Verbo que estaba con Dios y el Verbo que era Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y le vimos y le contemplamos y contemplamos su gloria y la gracia de Dios en el Hijo. ¿El Verbo quién es? El Hijo, la palabra creadora de Dios, Jesús el Cristo. O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son los que dan testimonio en el cielo. Y aquí es donde está la clave. Y estos 3, uno, están en un presente indicativo. Por ende, nosotros concluimos en base a estos pasajes, que no son exhaustivos, no es todos los pasajes que hay del tema, pero es una selección de los mismos. Dios es uno. Dios posee una sola esencia. Y esa esencia posee 3 personas distinguibles. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Siempre, desde siempre y para siempre, sin inicio y sin fin, ninguno de ellos 3, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. 3 personas siendo distinguibles, un solo Dios, no 3 dioses. Eso es herejía. Un Dios, porque es una la esencia, pero esa esencia es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Un misterio que Dios nos cuenta en su palabra y sus siervos nos han hoy manifestado y revelado. Y nosotros hoy queremos ser muy honestos con los oyentes, porque imaginamos que el que haya prestado atención y le haya interesado este tema, al que no le interese quizás haya cambiado de canal. Pero el que le haya interesado esta enseñanza dirá, ¿cómo sucede esto? Tenemos que ser muy honestos, amados. Muchos han intentado, se han esforzado, han invertido tiempo en intentar realizar acciones, incluso dibujos, para manifestar cómo sucede esto. Nosotros vamos a ser claros. No podemos contarte cómo esto sucede. No tenemos la más remota idea de cómo sucede. ¿Por qué? Porque sobrepasa nuestra capacidad de comprensión. Porque Dios no puede ser encerrado en nuestros límites mentales. Dios sobrepasa los límites de nuestra existencia. Dios puede, siendo una sola esencia, ser 3 personas, lo que para nosotros es imposible de realizar. Nosotros en nuestra manera de pensar enseguida asociaríamos a 3 personas, 3 esencias. No así con Dios. Dios es una sola esencia porque es un solo Dios y se distingue en Padre, en Hijo y en Espíritu Santo. Y para los que duden, invitamos en las semanas siguientes a ver al Hijo como Dios de manera irrefutable en las Sagradas Escrituras y luego a ver al Espíritu Santo como Dios de manera irrefutable en las Escrituras. Es lo que deseamos, poder continuar conociendo al Señor, a este Dios, uno en esencia, 3 personas distinguibles, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la plenitud de Dios.